El poder no viene del contenido. El poder viene del contenido que provoca movimiento y acción. Mark Schaefer. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Estoy completamente seguro de que tú has hecho búsquedas en Google. El sistema de búsqueda, la manera como se ordenan los resultados, el recorrido que haces con tu mirada en la página y tu proceso mental para hacer clic en alguna opción no es nada nuevo para ti. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo hace una empresa para posicionarse entre los primeros resultados de una búsqueda? ¿Cómo hace una marca para estar allí en los primeros resultados cuando tú escribes una necesidad que tienes? ¿Crees que eso es aleatorio o que se puede hacer algo para estar allí? ¿Cómo destacarte entre los primeros resultados cuando hay millones de opciones que hacen lo mismo que tú o que ofrecen un servicio como el que estás buscando en todo el mundo? Pues para hablar sobre Google, posicionamiento y analítica web, he invitado a Alberto Miranda. Alberto es un apasionado por el marketing digital con más de 15 años de experiencia, es especialista en performance marketing, paid media y analytics. Ha trabajado con empresas de diferentes giros como Performance Marketing Manager, Head of Digital Marketing y Performance Marketing. Alberto, bienvenido a Comunicación Activa. ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias por la invitación, agradecido. Agradecidos contigo por tu disposición para regalarnos un poco de tu tiempo y a la audiencia también y compartir tu conocimiento pues con todos los que estamos interesados en saber más de comunicación y cómo la comunicación impacta todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Totalmente. Y ojalá que esta plática sirva para todas las personas que estén interesadas en el marketing y que sea benéfica. Así es, así es. Mira, Alberto, y tengo el objetivo de hacer que este tema sea lo más aterrizado y práctico para nuestra audiencia. Como hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, lamento que no pueden mandarnos sus preguntas en tiempo real, ¿verdad? Pero la idea es que se les abra una ventana, un panorama de conocimiento y de nuevas herramientas y del impacto que tiene el marketing, los ads, o sea, la publicidad en línea y por qué la comunicación es tan importante en ese segmento. Entonces, mi primera pregunta puede resultar ingenua e incluso aburrida para quienes ya están familiarizados con este tema, pero no quiero suponer que todos lo entienden. Entonces, ¿es posible, Alberto, intervenir para que una empresa o una marca aparezca entre los primeros resultados de una búsqueda en Google o eso es cuestión de suerte? Pues mira, pareciera una pregunta ingenua, pero en realidad es una pregunta que escucho todos los días y eso que ya llevamos más de 15 años en esta parte de Google. Entonces, sí se me hace muy interesante responderla. Porque al final, pues Google, llamémoslo que es como una ciudad en donde tenemos muchas personas, todas esas personas son todos los sitios web. Entonces, todos estos sitios web tienen que aparecer a las búsquedas relevantes, que tengan relevancia con lo que está ofreciendo la empresa, un producto, un servicio. Uh-huh. Entonces, esta parte, no llamémosla intervenir. Intervenir suena como hacer un poquito de cosas malas, como a lo mejor, si llamémoslo como estrategias. Hay que hacer estrategias para que podamos aparecer en este tipo de búsquedas. Y hay dos tipos de estrategias que utilizamos justamente en esta parte de Google, que es la estrategia de resultados orgánicos y otra que es la de resultados pagados. Orgánicos, bueno, es una estrategia con más antigüedad, que es la estrategia de Search Engine Optimization, optimización de los motores de búsqueda, que es meramente optimizar tu sitio y hacer varias cosas adicionales para que aparezca cuando los usuarios están buscando algo relevante a tu marca. Y la otra parte es la estrategia Paid, que es, bueno, donde enfocamos un poco más los esfuerzos rápidos, los resultados rápidos, en donde vamos a tener unos resultados más rápidos porque vamos a pagarle a Google por aparecer. En los dos tenemos que hacer diferentes estrategias, si esto vamos a irlo platicando poco a poco, pero en los dos sí es algo que se tiene que trabajar, nada es gratis. O sea, en realidad Google va a mostrar en primer lugar a la página que tenga más relevancia con lo que está buscando el usuario. Entonces, esa es como la parte de poder aparecer en el buscador. No es tanto como tan suerte, como que a lo mejor haga alguien una búsqueda y pues a lo mejor va a aparecer o no, sino es un trabajo que lleva pues toda esta parte del marketing digital, la parte de SEO y que en conjunto pues se crea una estrategia más rica. Alberto, ¿y cómo saber
para cualquiera que nos esté escuchando y tiene un sitio web, ¿cómo hace para saber si su sitio está optimizado o no? Más allá, ¿verdad? De mi respuesta sería, trataría de ser menos odioso, pero si me preguntas, oye, ¿cómo sé yo si mi sitio Sí, está optimizado o no? Yo le preguntaría, ¿lo has optimizado? No, pues nunca le he exactamente. hecho nada, entonces ten por seguro que no está optimizado, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si el sitio está optimizado para que en esta área de la búsqueda orgánica le dé resultados? Mira, hay muchas cosas que hacer cuando uno va a lanzar un sitio web y que muchas veces no se considera, pero hay cosas básicas. O sea, una estrategia SEO, que es toda esta parte orgánica, conlleva muchas cosas que hacer, muchas actividades y por eso hay personas especialistas en SEO, agencias especialistas en SEO, o sea, que llevan toda esta parte, llevan años dedicándose a eso y lo Ujú. más importante es también conociendo el algoritmo de Google, porque el algoritmo de Google cambia, si no bien todos los días, sí cambia muy constantemente. Entonces hay que estar actualizados. Pero ¿qué es lo principal que necesitamos para saber si nuestro sitio está optimizado? Bueno, hay cosas muy básicas. Como una vez que se crea el sitio, hay una plataforma que se llama Google Search Console. Esta plataforma debe de ser sí o sí implementada en todos los sitios web. Y actualmente me han estado escribiendo algunos prospectos de clientes donde me preguntan, oye, la parte SEO, y nadie de estos clientes tienen implementada esa plataforma. Es una plataforma no tan conocida, Google Search Console, muy conocida en el ambiente de marketing digital, muy poco conocida en los clientes, pero esta plataforma nos va a decir exactamente con qué búsquedas estás apareciendo en Google. Nos va a decir, es la relación con Google. Google toma en cuenta esa plataforma para identificar qué es lo que estás mostrando, cómo es lo que puede dar como resultados. Y es algo que básicamente no lo tiene implementado ningún sitio. Y eso creo que es lo principal. Hay otras cosas que también se pueden hacer, como el contenido, pues toda la estructura de tu sitio web, pero que ya son cosas muy técnicas. O sea, si me preguntaras ahorita, ¿cuál sería una cosa con lo que deberían de salir las empresas para Ujú. poder empezar una campaña una estrategia de SEO? Sería la implementación de esta plataforma, Google Search Console, y les ayuda totalmente a dar visibilidad frente a Google. Entonces es como el primer step que puede tomar Sí, alguien que nos está escuchando y necesita saber si su sitio está optimizado o no para que aparezca en las búsquedas que son orgánicas. Insisto, no en las que exacto. estás pagando. Esto es No, porque en lo orgánico, especialmente si estás colocando y subiendo contenido de valor a tu sitio web, pues lo orgánico o esta optimización tiene que ocurrir independientemente si estás pagando o no, porque optimizado en el SEO más optimizado cuando pagas hace que sea más potente y aumenten las posibilidades de visibilidad. ¿Estoy bien? sí, y aquí es donde entra una pregunta también muy común, en donde muchas marcas pues me dicen, ¿para qué pago si ya estoy apareciendo gratuitamente? Ajá, buena Y bueno, pregunta. ahí es donde entra justo la estrategia de paid, o sea, ya entramos en temas un poquito más de paid, y es donde en orgánico, tú puedes llegar a un volumen de búsquedas, digamos, limitadas. Mm, ¿Por qué? Porque a lo mejor tu marca, tu página solamente va a estar apareciendo, imaginemos, vendes carros, solamente vas a estar apareciendo en venta de carros. ¿Por qué? Porque tu sitio está optimizado a eso. Pero también tienes camionetas, también tienes autos deportivos y a lo mejor hasta también vendes motocicletas. Entonces, los demás búsquedas quizá vas a tener que competir contra otros 30 marcas que venden los mismos productos. En los resultados pagados vas a poder llegar a esas palabras clave que quizá no ujú, estás abarcando con lo orgánico, en la ujú. campaña pagada vas a poder llegar a eso. Entonces, es por eso digo, sí se consolidan estas estrategias, sí van mucho de la mano y muchas veces las empresas prefieren pagar para pues, tener resultados rápidos. Y es lo Claro. obvio, pero aquí es donde entra una fórmula que yo siempre trato de implementar con mis clientes o con las empresas en donde he trabajado. Es la fórmula en donde siempre debe de estar tu tráfico orgánico, tus leads orgánicos por encima de tu tráfico pagado. Porque el día que no tengas para pagar una campaña publicitaria, pues el tráfico orgánico ya lo vas a tener y va a seguir manteniendo ese volumen de leads. Si en cambio lo tienes al revés, que es lo que muchas veces sucede, les llegan más leads por campañas pagadas Ujú, y el día que ya no tienen inversión, se les ujú, viene para abajo el negocio. ujú. Entonces, esa es la fórmula correcta, por eso debe de existir esas dos estrategias y justamente las dos alimentarse una a la otra. Alberto, ¿por qué si yo escribo, por ejemplo, en Google,
¿O cómo ocurre esto? Si yo escribo en Google, ¿qué es bueno para aliviar el dolor en el talón de Aquiles? Me salen resultados entre las primeras opciones que no pareciera que no tiene relación directa con lo que estoy preguntando. Entonces aparece de primera opción el nombre de un laboratorio, por ejemplo, o de una farmacia. Y no necesariamente sale la respuesta. Para aliviar el dolor en el talón de Aquiles es necesario ir con un fisioterapeuta. No, las primeras opciones son las que se pagaron, las que tienen ads pagados, aparecen allí. Entonces, ¿cómo sabe mi sitio web que habla sobre comunicación y alguien pregunta, ¿cómo reduzco mi temor a hablar en público? Y resulta que aparece un artículo mío que puede hablar sobre eso, pero no necesariamente responde esa pregunta así de textuales a lo que voy, porque es donde ha venido como ese chiste de Google de que, caramba, ¿cómo sabe lo que estoy pensando? Entonces, ¿qué es lo que ocurre tras bastidores para que esos resultados aparezcan allí? Pues mira, viéndolo de una forma muy técnica, y voy a tratar de ser lo más sencillo en explicar, el algoritmo de Google trabaja, imagínate que cuando una persona busca algo, hace el algoritmo la araña, como se le conoce, el Spider de Google, hace un recorrido por todo el Internet en milésimas de segundos. Y de hecho, cuando tú ya te das los resultados, no sé si has visto que viene un número que te dice 75 millones de resultados y te viene el tiempo en el que hizo ese escaneo. Sí. O sea, imagínate que en esas milésimas de segundos, que es literal lo que tú tecleaste, te da los resultados, tiene que recorrer todo el Internet para identificar qué es lo que va a mostrar, qué es lo que va a dar resultados. Y no solamente eso, también tiene que recorrer, bueno, los anuncios patrocinados, todo lo que es orgánico. Entonces, muchas veces las búsquedas, todos los días hay búsquedas nuevas, eso sí es importante decirlo, todos los días hay búsquedas nuevas. ¿Y a qué me refiero con búsquedas nuevas? Que a lo mejor, pongamos un ejemplo muy sencillo, el COVID. Nadie sabía nada del COVID, nadie sabía nada de pandemias, nadie sabía nada del uso de cubrebocas, nadie sabía nada de vacunas. Y poco a poco, pues de un día para otro, gente buscando qué es el COVID, gente buscando, y a esto se tienen que adaptar las marcas, a tratar de dar esos resultados de una forma rápida y sencilla. Entonces, es donde entra mucho la parte del contenido. O sea, el contenido que tiene tu sitio web debe de estar estructurado de una forma en la que la estrategia SEO hace que el resultado sea relevante para el usuario. ¿Y cómo es esto? Muchas veces estamos acostumbrados quizá, bueno, tengo un blog y escribo lo que quiera. O sea, bueno, hoy escribo, no sé, tengo un blog de marketing digital, hoy voy a escribir de cómo poner saldo en Google Ads, una búsqueda. Pero en realidad la gente está buscando eso, a lo mejor la gente no está buscando eso. Hay plataformas las que nos dicen cómo la gente está buscando. Una muy sencilla, Google Trends. Google Trends, tú puedes entrar, ver qué tipo de búsquedas hay y pues literal de ahí tomar lo que la gente, muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo escribo el blog? ¿Qué pongo de títulos en el blog? ¿Cómo es una estructura de SEO para blog? Bueno, pues muchas veces respondiendo justamente estas preguntas. Si tú ves que hay búsquedas de cómo aliviar el dolor en el talón de Aquiles, pues haz un texto que diga cómo aliviar el dolor en el talón de Aquiles. Entonces, conforme vas creando esos textos, Google va viendo la relevancia. Y también muchas veces hay sitios web que no tienen un contenido tan rico, o sea, no tienen un contenido tan extenso. Su contenido es muy bajo, su contenido es nada más quizá 2, 3 páginas y pues no van a lograr un posicionamiento porque al final tienen una presencia. La presencia siempre la van a tener, la indexabilidad, que es estar indexado en Google, lo van a tener. A lo mejor aparecen en la página 200, pero están indexados. Pero el posicionamiento es donde pues va a valer porque la estrategia no está funcionando en cuanto al contenido. Sí, ahí está muy crítico lo que estás diciendo. Aparezco, sí, apareces, pero ¿dónde estás posicionado? Porque ¿quién pasa de la página 2 o de la página 3 cuando está haciendo búsquedas en Google, no? Sí, no, de hecho, pues hay análisis en donde no pasan de la página 3. O sea, lo máximo que llegan es la página Culpable, 3. su señoría. Exacto, o sea, nadie pasa, el que llega a la página 10 es pues, porque tiene tiempo y nada más, o sea, porque a lo mejor está buscando algo muy específico, pero de la página 3 lo que haces automáticamente quizá es cambiar tu tipo de búsqueda. Si a lo mejor buscaste
venta de carros, no te interesó nada y aún así llegaste a la página 3, inmediatamente cambias tu búsqueda a quizá a una más específica, venta de carros cerca de mí, por ejemplo. Claro. Pero si no, no pasas de ahí. Ahora, Alberto, y me pongo un poco filosófico con esta pregunta, pero ¿cómo ha cambiado la comunicación de la marca o de las marcas con sus audiencias con este formato en el que Google y ahora más recientemente las plataformas sociales han metido a las empresas para anunciarse, ¿no? Porque venimos de, pues ya sabemos, de formatos analógicos, donde básicamente habían menos proveedores o prestadores de servicio Sí. u opciones de productos. Hoy si tú buscas pues, productos gluten free, pues imagínate, o sea, hay una cantidad enorme de opciones con un mercado globalizado porque te aparecen resultados de Ecuador, de Perú, de México, de República Dominicana y resulta que tú y yo estamos en México. Sí. Mientras antes eso ni lo considerábamos, de hecho, mientras más cerca de la casa estuviera mejor y el que tenía el dominio geográfico dominaba la venta. Entonces, ¿cómo ha cambiado a tu juicio esta... Um, no quiero usar el cliché de globalización, pero esta masificación más allá de las fronteras y de la geografía en la comunicación de las marcas para acceder a clientes y mejores clientes? Mira, yo recuerdo cuando empecé, uno de mis primeros trabajos fue estar en Volaris. Creo Ujú. que eso ya tiene más de 12 años aproximadamente. Cuando estaba en Volaris, no sé si todos recuerden, hace justamente en esos años, que tenían unas campañas publicitarias muy, llamémoslas, disruptivas, en donde era muy parecido a lo que hacía Bachoco, que Bachoco lo sigue haciendo, y de hecho Ok, Volaris lo sigue haciendo, pero ya cada vez menos, en donde Bachoco utilizaba mucho la comunicación graciosa, ok. graciosa de la gallina, bueno, del pollo, ponerle varios estereotipos y justamente jugar con eso. Volaris hacía, Y para lo que nos escuchen fuera de México, Volaris es una aerolínea en México y Bachoco es un proveedor de de huevo. carne de pollo, huevos de pollo, etcétera. Sí, pollos también. Y entonces Volaris también tenía unas campañas así disruptivas, en donde jugaba mucho con esta parte de los viajes, pero de una forma graciosa, o sea, Ujú. teniendo ese mismo concepto. Usaba el Y humor. usaba el humor. Y justamente cuando empezó Volaris a salir de México, que fue cuando empezó a tener vuelos a Estados Unidos, principalmente, pues era llegar mucho al migrante, o sea, llegar Ok. a las personas latinas en Estados Unidos. Y fue donde, bueno, ¿cómo le hacemos para llegar a esas personas específicas? Y es aquí donde entra mucho el poder de las plataformas o de las campañas pagadas. ¿Por qué? Porque en una campaña orgánica, tú no puedes segmentar a quién aparecer. O sea, tú Ok. literal, pues nada más puedes hacer ese trabajo por la palabra que te están buscando. Hay cosas técnicas que pueden ayudarte, por ejemplo, a diferenciar si esa persona está en Estados Unidos o en Europa, pues que a lo mejor no aparezcas allá, o si quieres aparecer con una versión diferente de tu sitio web, bueno, pues solamente aparezca, por ejemplo, en Chile o otro en Colombia, cosas más técnicas, pero no puedes llegar a segmentar algunos intereses. En las campañas pagadas sí puedes llegar a hacer eso, o sea, puedes llegar a hacer unas segmentaciones muy específicas. Cada vez los clústeres que se agregan a las partes de segmentaciones en las plataformas son mayores, Más específico, sí. más específicos. Ahorita ya, o sea, por ejemplo, podemos llegar a usuarios que sean padres de familia de niños de 2 a 4 años en edad preescolar, que tengan a sus hijos en un kinder privado. O Sí. sea, ese tipo de segmentación, pero más allá también, por ejemplo, en Estados Unidos pudiéramos llegar a personas latinas que se hayan migrado en los últimos 3 años o personas mexicanas que estén pensando en cambiar de residencia en un par de años. ¿Y cómo es esto Google? Pues lo hace meramente conociendo al usuario. Entonces, podemos segmentar justamente a estos usuarios y sobre todo a los usuarios que están en Estados Unidos, en otros países, podemos llegar a un nivel de segmentación tan específica de saber si en cierto tiempo, bueno, hace poco tiempo se fueron de migrantes Ujú. o piensan irse de migrantes en poco tiempo. O sea, podemos llegar a esos niveles de segmentación. Y aquí es donde entra otra parte muy interesante y que poco a poco Google le va dando peso y la gente ya debería de estar volteando a ver esto porque si es algo que está pues cambiando la forma de hacer comunicación, que es la parte de la inteligencia artificial. O Definitivo. sea, las plataformas ya están incorporando, sobre todo Google ya está incorporando esta parte de la inteligencia artificial
en donde quizá tú ya metes una segmentación, pero un poquito más general. Es una segmentación mujeres, hombres, edades, intereses a lo mejor, si venden carros, pues en autos deportivos, cosas así. Y la plataforma ya no solamente muestra tus anuncios a esos usuarios, sino por medio de la inteligencia artificial sale a buscar nuevos usuarios que tengan ese tipo de comportamientos. Y bueno, ya hay campañas que están dando resultados muy buenos con este tipo de inteligencia artificial y que poco a poco va a ir creciendo. Sí. No es como que desaparezcamos los que nos dedicamos a esta parte de marketing digital, pero sí nos da mucha ayuda esta parte de la inteligencia artificial y van mejorando los resultados constantemente. Finalmente va a ser importante me refiero a entre lo humano y lo artificial, va a terminar siendo crítico para las marcas construir productos que respondan a los insights que la inteligencia artificial y las plataformas nos dan, porque probablemente eso ocurre ya hoy, ellos sepan más acerca de nuestra Sí. audiencia que lo que podemos saber nosotros por experiencia, porque manejan una cantidad de data que nosotros no somos capaces de procesar. Lo que sí podemos hacer es crear un producto que responda a las necesidades de esa audiencia, porque eso como que sí está en nuestra cancha y eso está cambiando la dirección en la comunicación, Alberto, porque pues la data de la gente que nos da o de las audiencias o de nuestros clientes que nos dan las plataformas y que nos da la tecnología, antes era nuestra, ¿verdad? Sí, sí, y justo es algo que está pasando muy rápidamente. Antes las marcas creaban sus famosos buyer personas, que bueno, Correcto. todas estas personas, todos los empezamos a armar y hasta había agencias de investigación y todo, pero Sí, mucho era de suponer, o sea, como sí, de, bueno, el usuario que me va a comprar es un usuario que vive en Polanco, que tiene cierta solvencia económica, que tiene este tipo de intereses, y hasta antes, pues había mucho de que leen el periódico, ven noticieros, o sea, era este buyer persona que pues se obtenía por medio de suposiciones y actualmente ya no es un buyer persona hecho por suposiciones, es un buyer persona hecho por data dura. data, Sí, sí, por sí, big data. O sea, la sí. data es la que nos da la información de esos usuarios. Es como podemos ir. Me ha pasado, por ejemplo, con algunos clientes que, no sé, me dicen, oye, yo quiero aparecer con esta búsqueda de palabras y a lo mejor son 10, 15 palabras. No quiero que metas más porque con esas son las que me buscan. Lanzamos la campaña y pues no da resultados. ¿Por qué? Porque no lo están buscando con ese tipo de palabras. Y la plataforma, con toda esta parte de la inteligencia artificial, pues puede hacer su trabajo, nos da los resultados. Entonces, yo sí les recomendaría mucho a las empresas y sobre todo a las empresas medianas, grandes, que empezaran a ver modelos de Big Data, que empezaran a ver modelos ya de recolección de datos. Hay una parte en las empresas que muchas veces no está muy utilizada y que yo lo veo como su principal activo, porque todos piensan que su sitio web es su principal activo, Uh -huh, pero yo creo que su principal activo es, por ejemplo, su base de datos. uh -huh. Hay una base de datos siempre que tienen las empresas y que la tienen olvidada. A lo mejor es su base de datos para el área de ventas y que a lo mejor siga por ahí haciendo ventas, pero esas bases de datos las podemos utilizar justo en las campañas pagadas y te dan una calidad ya de lead, o sea, Uh de -huh. usuarios, de resultados, porque ya estás utilizando tu principal activo. Y es ahorita donde, ya desviándome un poquito del tema, pero creo que tiene mucho que ver, es esta parte de que las empresas deben de estar muy familiarizadas con utilizar CRMs, o sea, con Sí, esta parte de pues las plataformas para poder dar seguimiento, porque esas plataformas, pues ya conectadas con las plataformas de publicidad, con Google, con Facebook, te dan una retroalimentación en donde ya la segmentación no tienes que hacerla en suposiciones, sino ya automáticamente justo la plataforma al conectarse con el CRM, pues le da la retroalimentación a la plataforma de este usuario que ya compró o que está en un proceso de compra, pues tiene este tipo de intereses, entonces Google sale a buscar a usuarios similares que esta persona y conexiones de plataformas con CRM dan unos incrementos en calidad de leads, claro. incrementos en ventas, pero todavía no sucede. O sea, me he topado, quien lo está haciendo mucho y porque he estado en dos startups, son las startups. Las startups
creo que es su mayor activo, la parte del CRM, y es aprovechar, aparte de que su presupuesto es 100% performance, o sea, 100% resultados, las startups. Pero si tú ves negocios o empresas que hace años no tenían ni sitio web, que la pandemia tuvo que acelerarlos para tener sitio web, o sea, son empresas que van retrasando, 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 y quien toma el control o el primer lugar de este tipo de acciones va a ganar en la carrera. Así es. Pero es muy complicado todavía pues, convencer a las empresas. Así es. Me hace recordar cuando creo que fue el año pasado que hubo una caída de Meta masiva y hubo crisis. De hecho, hubo gente que tiene tiendas en Instagram que estaba introduciendo demandas a Meta y ventas, sus tiendas de Facebook y tal. Y en algún momento leí el comentario de alguien de marketing que hablaba justamente sobre el tema de los CRM y del manejo de la base de datos. O sea, decía, si tus ventas están sostenidas por lo que tiene Meta o porque allí es donde está tu sitio de ventas y la plataforma se cae, el problema es tuyo, el problema no es de Meta. O sea, ¿dónde están tus clientes? Tú sabes dónde están tus clientes, tú tienes los datos de tu cliente, tú puedes sustituir esa plataforma y empezar a levantar el teléfono y mandar mensajes de texto y para darle seguimiento, porque si no tienes tu base de datos, entonces tienes todo allí y esa es una empresa. O sea, Meta se puede apagar mañana por alguna razón desconocida y no encender dentro de un mes. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a ir a la ruina porque no tenías tú el control de tus clientes. Entonces allí está súper interesante eso de la perspectiva de dónde está mi activo. Sí. Alberto, pensando de nuevo en las personas que nos escuchan y tienen como referencia las grandes marcas, las grandes empresas, ¿verdad? Hablamos de aerolíneas, o hablamos de empresas de alimentos o de productos de bebidas, que hablamos de presupuestos de miles de millones donde casi que podemos hacer lo que querramos. Pudiera hacerse como sencillo decir, bueno, pero es que ellos pueden implementar la estrategia, los planes y los recursos de los que está hablando Alberto. Yo soy fotógrafo, yo soy músico, yo soy artesano, yo tengo una tienda de renta de vestidos de fiesta. Tú sabes, ese tipo de emprendimiento e incluso de uso manual como un editor, como un fotógrafo, como un copywriter o un social media manager. ¿Es útil para este emprendedor o para este autoempleado invertir en ads en Google? ¿Ves que hay posibilidad de potenciar, de darle más velocidad a su negocio o a lo que hace a su profesión a partir de esta herramienta? Sí, totalmente. Y es aquí donde, bueno, ya no es como un mito, en donde, bueno, para invertir tienes que invertir millones. En realidad no, o sea, en realidad uno puede invertir desde 100 pesos, es un poco subjetivo, pero la plataforma te lo deja. O sea, tú puedes invertir 100 pesos, 200 pesos, puedes invertir 1,000, 10,000, 1,000,000 de pesos, puedes invertir lo que sea. Pero yo creo que lo importante y lo que deben de considerar mucho este tipo de emprendedores quizá o de empresas muy pequeñas que están empezando el camino y que a lo mejor sí no tienen un CRM o su presupuesto puede ser a lo mejor unos 2,000 pesos. Hay estrategias que se pueden enfocar en ese tipo de mercados. O sea, pero lo principal y lo que les diría como recomendación a estas personas es que siempre tengan un objetivo claro de qué quieren lograr con la campaña. O sea, qué quieren hacer. ¿Quieren tener clientes o quieren tener nada más visualizaciones o quieren tener posicionamiento de marca, o sea, que nada más los conozcan? Porque eso sí pasa mucho, que llegan empresas pequeñas sin los objetivos claros, se les hace una campaña, no hubo una estrategia clara de hacia dónde quería llegar esa campaña. El cliente dice, no, pues metí 5,000 pesos y no me llegó ningún lead, pero pues le ofrecieron clics, entonces pues no dio resultados, entonces pues no me sirve eso de la publicidad. He tenido, por ejemplo, experiencias con escuelas de música. Llevé hace un par de años una escuela de música, que era una escuela muy pequeña acá en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, una escuela que buscaba pues tener 2, 3 alumnos al mes. Le invertía unos 3,000 pesos nada más para tratar de tenerlo y daba resultados. O sea, en realidad, ¿por qué? Porque haces campañas muy estratégicas en donde el radio quizá en donde aparezca tu campaña sea muy pequeño,
los usuarios pues van a ser muy segmentados, padres de familia, que a lo mejor están buscando clases para sus hijos, y funciona. Cualquier sector puede ser publicado en Google. O sea, yo les diría que no hay un sector que no pueda funcionar, pero sin una estrategia clara es donde sí puede no funcionar y donde van a tener una mala experiencia. Definitivo. Y puede ocurrir que el ruido de la necesidad de pautar ads es tan fuerte, el volumen es tan alto que alguien que está comenzando o que no tiene experiencia o no está siendo asesorado piensa que es más importante la plataforma que la estrategia, que es más importante dónde estás pautando que definir cuáles son tus objetivos. Alberto, y eso me lleva a preguntarte, ¿qué propones o cuál es tu visión más bien con respecto a pautar en redes sociales y pautar en Google Ads? Porque son dos plataformas diferentes, pero lo de pautar en redes sociales, digamos TikTok y todas las herramientas de Meta, es como lo que está de moda, es lo que todo Sí. el mundo quiere, todo el mundo dice, y la discusión es si pauto en Instagram o pauto en TikTok, y hay otros recursos que no están a la vista. Recuerdo cuando hicimos el entrenamiento, cuando estuve en el curso contigo, para mí fue revelador cuando tú dices, hey, y cuando hablamos de Google me refiero a YouTube, y cuando hablamos de Google me refiero a Maps, y o sea, Google tiene otro montón de espacios y de oportunidades para anunciarte, depende de cuáles son tus objetivos. Entonces, ¿cómo ves si pudiéramos llamarlo, esta dicotomía entre todas las plataformas de interacción social y todo lo que representa el ecosistema de Google para pautar? Mira, Google, pues no llamémoslo como un monopolio, porque al final no es un monopolio, Ujú. pero Google tiene muchos canales que pueden servir y pueden funcionar de una manera extraordinaria. No estoy casado con Google, ni Google me paga por hacer comerciales, Ujú. pero en realidad ese es el fuerte de Google. O sea, Google tiene la plataforma de búsqueda, tiene YouTube, que son los dos principales motores de búsqueda. O sea, Ujú. Google, el motor de búsqueda es el primer lugar donde busca la gente, YouTube es el segundo lugar donde busca la gente. Y después tiene otros canales, como son Gmail, como son la aplicación de Discovery. O sea, ya estamos abarcando el 80-90% de los usuarios que hay en Internet con esas plataformas. Todos Yeah. tenemos una cuenta de Gmail, todos accesamos a Google, todos entramos a YouTube. Entonces, la estrategia que utiliza Google es esa. Tiene tantos canales que tienes un mayor alcance. En Facebook, pues puedes tener un alcance mayor, pero en realidad pues te quedas en Facebook. O sea, tienes a lo mejor acceso a Instagram, tienes acceso a los Reels, pero son productos de Google. Tienes hasta WhatsApp casi a direccionar a los usuarios. O sea, tienes varias formas. Por eso también las plataformas pues van comprando otros productos Claro, para ampliar su lista de activos. claro. ¿Cuál es la diferencia entre pautar en Google y pautar en redes sociales? Hace años, cuando yo empezaba en esta parte de marketing digital, era muy común escuchar, es que bueno, si estoy en Facebook o en redes sociales, pues la gente está en otro mood, está en mood de navegar, de scrollear, y cuando estoy en Google, pues meramente es un usuario que sí está buscando algo, que está en una búsqueda activa y que va a tener mejores resultados. Y hasta así te lo presentaba Google, o sea, cuando había presentaciones de Google te decía, pues es que en mi lugar la gente está ya muy receptiva a comprar, en las redes sociales pues está navegando nada más de ocio. Y ojo, aquí es donde justo entra esta parte de la inteligencia artificial que ya está adaptándose a las plataformas. Google lo utiliza, Facebook está incorporándolo, en donde ya no es llegar a usuarios en su momento de ocio, es llegar al usuario en el momento en que puede realizar alguna acción. Ok, Entonces, hay marcas, aquí sí es importante también, hay marcas que les funciona mejor Facebook, que les funciona mejor Google. claro. Y yo en las experiencias que he tenido, el volumen de leads que recibes de redes sociales, o sea, los contactos son mayores, pero son menos calificados, o sea, Ok. tienen mucha basura. Y en Google, los usuarios que recibes son menores, pero más calificados y más caros, pero más calificados. Ujú. Pero depende de la marca. O sea, no quiero como que globalizarlo y que lo vean como, es que en Facebook voy a No es tener una más o norma. menos. Sí. Exactamente. Y ahora con la entrada de TikTok, he escuchado también mucho de, voy a meterme a TikTok, voy a hacer TikTok. Pero ojo, son estrategias en donde en Google, por ejemplo, pues tienes publicidad y a lo mejor tienes tu sitio web y listo. En redes sociales como TikTok o como Instagram, vas a tener que crear contenido. Las Claro. personas no se van a quedar nada más con tu anuncio y a lo mejor entran a tu marca y nada más tienes un video o algo. De nada sirve. O sea, ya es una estrategia de crear contenido.
que eso mismo manejó Google hace años y la gente no quiso, que son los blogs, toda la parte de tu sitio, era crear contenido, crear contenido, crear contenido. Ahora TikTok pues te pide eso, crea contenido, crea Claro. contenido, crea contenido, crea contenido. Y muchas marcas pues nada más entran por la moda, abandonan porque no les funcionó, pero pues porque no tienen a alguien que esté creando ese contenido, a un especialista a lo mejor que esté llevando las plataformas, a alguien que vaya coordinando todo este exposure de la marca en TikTok. Entonces, es una tarea titánica lo de las redes sociales frente a lo quizá pueda hacer Google. Y pues tienen que compensar las marcas que abarquen más plataformas, son las que van a tener mejor presencia con las personas. Y también tomar en cuenta que quizá las personas que están en redes sociales, en un TikTok, es una generación un poquito más por debajo de nosotros, de una millennial. Los que están en Google pues pueden ser variados, los que están en Facebook son más millennials. O sea, eso sí hay que tomarlo en cuenta, las generaciones que van adaptándose a cada red social. Veía un estudio que dice, un estudio publicado por Google que dice que el 40% de la generación Z está prefiriendo hacer sus búsquedas en TikTok e Instagram y no necesariamente en Google. Entonces, pues cuando hablas de objetivos también se refiere a dónde, qué quieres conseguir y dónde está tu audiencia para poner allí tu anuncio, ¿no? Sí, porque no nada más es, o sea, subir a TikTok, pues Claro, bailes o claro. cosas así. O sea, la gente también busca, y ese es el objetivo. La gente busca, por ejemplo, en YouTube buscan mucho el cómo hacer las cosas. Y de hecho hay un Ajá. video muy sentimental. Cada año saca Google como sus mejores búsquedas. Todo, y hace muchos años que salió ese video, en donde justo, pues los papás o las personas que se iban a vivir solas, pues buscaban mucho esto de cómo usar la lavadora, cómo enseñar a mi hija a andar en bicicleta, o sea, cosas así. Sí. Y TikTok va para allá, o sea, porque TikTok puedes encontrar cualquier cosa, o sea, desde cómo hacer las cosas. Entonces, las búsquedas son muy diferentes. Quizá en Google pueden buscar más un producto o un servicio, pero en TikTok o en YouTube pueden buscar el cómo hacerlo. Y las marcas son las que deben de subirse con ese tipo de contenido, no vender su producto. ¿Cómo usar la lavadora? Bueno, Ariel, la marca de detergente que a lo mejor es en Ciudad de México, hace un contenido de cómo usar la lavadora, pero ya crea ese branding de cómo usar la lavadora con Ariel. Ujú. Entonces, por eso te digo, es mucho trabajo esa parte de las redes sociales y las marcas muchas veces pues no quieren subirse a ese tipo de contenido y prefieren pues nada más pautar y listo, pero Sí. pues no funciona la estrategia así. Sí. Alberto, pensando en que alguien diga, ok, yo cómo hago, ¿cuál es tu objetivo? Mira, mi objetivo es vender. Sí, Y ese puede ser el objetivo final de cualquier persona, marca, empresa que quiere anunciar. Pero cuando hablas de objetivos, hablas de varios, hablas de posicionamiento, hablas de autoridad, hablas de clics, hablas de ah, que pongan comentarios o que hagan likes o que le den al botón de comprar. Finalmente, se trata de vender, pero aquí apelo a tu conocimiento y tu experiencia en marketing más que en el uso de las plataformas y de las herramientas. ¿Cómo puede un eh, cliente que quiere vender más, cómo puede saber qué es lo que realmente necesita para que finalmente se convierta en una venta? Pero recuerdo esto o pienso en esta pregunta ahora cuando hablas, das el ejemplo de Ariel, porque cuando hablas del ejemplo de Ariel, pues probablemente, o sea, Ariel quiere vender, sí, pero lo que dice se parece más a un tema de autoridad, porque Ariel es mejor que fulano, mengano y perencejo, y entonces allí hace un contenido que tiene que ver con contenido de valor para posicionar el nombre de su marca con autoridad y con, mira, quien realmente sabe de cómo es un proceso de lavado somos nosotros. Entonces, ¿cómo ayudar o cómo ayudarías a alguien que dice, ok, ¿qué entonces qué necesito? ¿Qué es mejor para mí si finalmente quiero vender, pero yo no, pero la gente no le va a dar tan rápido al botón de comprar? Porque recuerdo sí. la analogía de pedir matrimonio. Tú no conoces a alguien, a una chica, ¿verdad? O a un chico, y cuando lo conoces y te parece atractivo, le dices, ¿quieres casarte conmigo? No, no, aquí hay que cortejar. Entonces, ¿qué recomendaciones das en ese caso? Mira, hace poco, bueno, no hace poco, ya hace un par de años, se decía mucho en el medio, ¿cuál es la única marca quizá que no necesita vender? O sea, que puede salir al mercado sin ofrecer algo en venta. Coca-Cola. O sea, Coca-Cola, Ujú.
tú nunca has visto un anuncio donde te diga compra. O sea, Claro. todos sus anuncios son de branding. Entonces, es la única marca que puede darse el lujo de tener una estrategia de branding sin venta. ¿Y a qué voy? Porque todas las marcas justamente me llegan y me dicen, yo necesito vender, yo quiero vender, ese es mi objetivo. Claro. Ok, ese es tu objetivo, pero hay que tomar en cuenta varios factores. ¿Te conocen allá afuera? O sea, tu marca está posicionada allá afuera, la gente sabe quién eres, y justamente ahorita están entrando muchas marcas, tanto startups como empresas extranjeras a México, por ejemplo, que pues no los conoce nadie y quieren llegar a vender, pero es aquí donde quizá, y voy a meterme en otro tipo de estrategia, que es la estrategia inbound marketing, en donde tú sigues todo un proceso para poder llegar al usuario hasta tu destino final, o sea, hasta donde quieres que llegue. Entonces es una estrategia en donde pues tienes que llegar con objetivos de branding, con objetivos de educación, y ahorita explico más o menos de la educación, con objetivos de venta y con objetivos de retención. ¿Por qué? Porque el usuario no te conoce, entonces date a conocer, empieza a crearle esa semillita de quién eres, edúcalo, mándale newsletter, que se registra a tu newsletter, mándale constantemente newsletter, mándale constantemente información de ti, no seas tan obvio porque justo entra esta parte de, bueno, no me conoce, ya me está pidiendo matrimonio, pues no, velo alimentando poco a poco. Ya que tienes cierto tiempo de conocerlo, de que él te conozca, véndele ahora sí, acércatele, dile, bueno, vamos a ver qué te puedo ofrecer, pero ya después viene la parte de la retención, ya te vendí, ahora quédate conmigo 5, 6 años o los que sean necesarios para que pueda continuar con este proceso de venta. Entonces, la estrategia adecuada va a ser de acuerdo a varios factores, pero hay que hacer un análisis meramente de saber si hay posicionamiento de marca allá afuera, qué Claro. tanto te conocen los usuarios, qué tipo de activos tienes, la base de datos la tienes, la activas o no la activas, la usas o no la usas. O sea, hay muchos y cada uno va a irte, pues vamos a poder seleccionar qué plataforma ir utilizando para este tipo de camino que hay que crear con estos Pero usuarios. depende de la etapa, ¿verdad? Como decías hace rato, no Exactamente. vas a generalizar. ¿En qué etapa estás para ver cuál plataforma funciona mejor para ti? Exactamente, sí, 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 porque muchas veces, pues, digo, quieren vender, todos queremos vender Sí. y ese debe ser el objetivo al que debemos de llegar, pero si no hay una estrategia de objetivos secundarios que lleguen a ese objetivo primario, pues no tiene caso. De acuerdo. Alberto, ¿estudiaste o te licenciaste en ciencias de la comunicación? Sí. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te especializaste en performance marketing, paid media? ¿Por qué finalmente no te fuiste por el periodismo? ¿Por qué no estás detrás de un escritorio o en un estudio de televisión? ¿Qué pasó? Pues es una historia, yo quería estudiar cine, o sea, de Oh, hecho es una de mis pasiones el estudiar cine. Cuando yo, bueno, ya tiene pues bastantes años de que estudié ciencias de la comunicación, cuando yo quería estudiar cine, pues las carreras de cine no eran tan famosas, o sea, había ok. muy pocas posibilidades, estaba el mito de que pues del cine no vives, te vas a Ajá, sí, morir eso es de lo que te iba a hambre. decir. Te iban a... Ay, ay, ¿de qué piensas vivir tú? Exactamente, o sea, estudia algo, me decían mis papás, algo de verdad. Sí, sí. Entonces, pues decidí estudiar ciencias de la comunicación. Me empezó a gustar ciencias de la comunicación. Me gustaba un poco más el radio y la televisión. Okay. O sea, yo ni tenía conocimiento de que existía esta parte, porque antes las carreras no daban clases o cursos de marketing digital. O sea, el marketing pues era la mercadotecnia, los espectaculares, y pues en comunicaciones te dan una embarradita de eso. Ujú. Al salir de la universidad, pues empiezas a buscar trabajo. Pero pues tal cual comunicaciones, pues pides, o sea, buscas trabajo pues casi casi como de hasta de creador de contenido, o sea, como en ese entonces que era pues escribir, cosas así. Y me topo con una agencia muy pequeña que ya no existe, que se llamaba Publicidad en Línea. Era, bueno, ahí el director era Rodrigo Gama, y él, la primera vez que fui a entrevista, me empieza a platicar de lo que hacía la agencia, que era pues toda esta parte de publicidad digital, que resultados en Google, yo no entendía nada, y me hace una prueba de, oye, bueno, a ver, escribe un texto como si hicieras un anuncio de Google. Yo no tenía noción, yo escribí pues lo que se me ocurrió, dije, pues no creo que me quede con este trabajo, y pues ya, o sea, vamos a seguir Ajá. buscando.
y al siguiente día me habla, oye, pues te quedaste en el trabajo, vente a trabajar al siguiente día. Yo entré ganando bien poquito, o sea, en realidad era, y era el único de la agencia que hacía campañas de Google. Todos los demás era una agencia más enfocada como a diseño. Y la parte de marketing digital, pues era yo y mi jefe, es el director general de esa agencia, pero el director es el que hacía todo antes, ya logró contratar a alguien y me contrató a mí. Y ahí fue donde aprendí toda esta parte de Google, me empecé a meter mucho en Google, me gustó la parte de Google. Después la gente me empezaba a conocer como pues el que hacía las cosas de Google, porque en ese entonces no había tantas personas, ahorita ya hay bastantes y qué interesante que ya haya tanta competencia, pero hace años no había. Hace años certificarte pues era un logro que no cualquiera tenía como que ese alcance de poder certificarte. Entonces me fui relacionando con esta parte de Google, ya después pues Google me empezó a invitar a dar cursos y capacitaciones, también di certificaciones de Google y me seguí por el camino de performance. Bien dicen, a lo mejor una de tus pasiones es quizá lo que la gente reconoce que haces bien y a lo mejor muchas veces yo digo, híjole, ya no me gusta tanto hacer esto de las campañas, pero cada vez que me llega un nuevo cliente, como que vuelvo a sentir esa pasión de, a ver, vamos a volver a hacer, de aprender nuevamente las cosas de Google. Entonces siento que esa es mi pasión y eso es como lo que me gusta hacer en este momento y lo que he hecho durante 15 años y lo único que sé hacer, desafortunadamente quizá, pero me gusta, o sea, y me apasiona. Pero lo interesante es que desde tu primera experiencia de trabajo entraste allí, no fue un Sí, viaje de ¿no? descubrimiento, o sea, tomaste una oportunidad que se te presentó, vamos a ver cómo nos va con eso, y te terminaste quedando ahí en esa área, ¿no? Es curioso. Sí, 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 porque veo que muchos, o sea, por ejemplo, ahorita, pues mucha gente empieza a lo mejor no sé, haciendo campañas de Google, después se mete en diseño y Correcto. ahorita ya ves currículums donde hacen diseño web, llevan campañas de Google, hacen estrategias SEO, hacen envíos de emailing, o sea, dices, wow, o sea, qué padre que puedan hacer todo eso, pero yo siento que me especialicé en De una acuerdo. cosa, no siento que me estanqué, o sea, porque al final no es como estancarte, y ahorita es un perfil como muy buscado, esta Sí. parte de las consultorías, de los estrategas de Google Ads, y que quizá las personas al tratar de abarcar mucho, pues se perdieron en esta parte de la especialización, Claro. y yo sí me especialicé en esta parte de, pues de paid, o sea, y de performance marketing. De acuerdo, de acuerdo. Alberto, ¿qué estás leyendo, viendo o escuchando que nos quieras recomendar? No importa cuál sea el tema. Híjole, mira, de, pues me gusta ver mucho películas. Actualmente ya no tengo tanto tiempo, tengo una hija de 4 años, entonces pues ya Mm, me demanda mucha atención y ya no, pero aprovecho las mañanas mucho para tratar de escuchar podcast. Hay dos podcasts que son los que he escuchado últimamente. ujú. Uno es Guerra de Negocios, no Ok, sé si lo hayan escuchado, es una productora que se llama Wondery, está en Spotify. ok. Esta Guerra de Negocios justamente te explica en capítulos cortos, y por lo regular son 4 o 5 capítulos, la guerra entre dos marcas. Oh, Entonces hay varios capítulos, hay uno que es, por ejemplo, de Domino's contra Pizza Hut, hay otro que es de Starbucks contra Dunkin' Donuts, hay otro que es, el que me ha gustado más es el de McDonald's contra Burger King. O sea, te cuentan toda la historia, desde oh, cómo se crearon cada una, cómo fueron pues peleando lugares, qué lugares están ocupando cada uno, las publicidades que han utilizado. O sea, la verdad es que es bien interesante conocer eso porque ayuda mucho cómo han creado estas marcas y pues que han sido desde abajo. O sea, y ahorita los vemos como monstruos. Un McDonald's tiene restaurantes hasta en China, claro, pero empezó con un restaurantito que estaba a punto de quebrar y que le dieron la vuelta. correcto. Entonces, recomiendo totalmente esos capítulos de Guerra de Negocios. Anotado, suena bien interesante. Sí, y hay otro podcast, me gusta escuchar podcasts también de ciencia ficción, que Ok, son como lo que antes se conocía como las radionovelas, ahora pues ya son radiopodcasts, o no sé cómo llamarlo, pero hay dos programas que me gustan mucho. Hay uno que se llama Caso 63, que bueno, ese es como muy relacionado a la ciencia ficción y a la ujú. gente que le gusta esta parte de la ciencia ficción, de los viajes en el tiempo y todo, apasionante. Está bien interesante, bien contado, te Sí, mantiene al filo como dicen, al filo de la silla, de sí, saber qué sí. más va a Ha pasar. ganado varios premios ese podcast por Sí, escritura, por narrativa, por... Muy bueno. Sí. muy bueno.
Y hay otro que lo descubrí hace poquito, ya lo terminé, se llama Titania. Es un podcast español, o sea, de allá de España. No es muy bueno quizá, pero el tema es bien interesante, porque habla mucho de la inteligencia artificial justo, y habla de cómo estas plataformas, Alexa, Google, pueden, pues, tomarnos, o sea, pues no como esclavos, pero sí va a llegar un punto en que va a conocer tanto de nosotros, que cómo pueden manipularnos. No sé si vaya a pasar, por eso es ciencia ficción, pero sí te deja con esa semillita, y hasta cuando ya después empiezas a investigar más de Alexa, de Google, de todos estos dispositivos, pues hasta dónde están aprendiendo de nosotros, y sí te dejan con una duda de, híjole, qué tan conveniente es tenerlos activos todo el tiempo, porque no sé qué vaya a pasar después. No soy, o sea, de los de gorrito de papel aluminio, o sea, no soy conspiranoico, pero sí es bien interesante ese tema de hasta dónde la inteligencia artificial va a llegar. En unos años lo vamos a descubrir, ojalá no sea como lo que sucede en ese programa, pero si sí es como sucede en ese programa, pues qué miedo. Un poco por la línea de George Orwell, ¿verdad? De Sí, exactamente, 1984. justo va relacionado mucho con eso. O sea, si es meramente eso de la tecnología, hasta dónde nos está consumiendo. Súper bien. Alberto, para ir cerrando, yo estuve en un curso contigo y puedo dar fe de lo valioso que fue, y además de que estoy preanotado para la segunda parte, que es profundizar más en el tema de aprender a pautar en Google Ads. Así que puedo decir con propiedad que son muy buenos tus cursos. Ahora, ¿qué puede hacer alguien para conocerte más, para contratarte, para estar en alguno de tus cursos, ponerse en contacto contigo? Sí, pues mira, tengo Twitter e Instagram. La verdad es que Facebook, no sé qué pasó con Facebook. Un día ya no me llegó el código de recuperación y no pude recuperarlo, entonces nada más lo tengo para trabajo. Pero Instagram y Twitter estoy como A Miranda Corona, A de Alberto Miranda Corona. En las dos plataformas me pueden encontrar. Mi correo pues no es tan sencillo de aprender, es un poco largo, alberto.m.mirandacorona@gmail. Pueden escribirme con cualquier pregunta, cualquier duda, si hay algo en lo que pueda apoyarlos. Y próximamente voy a estar anunciando un nuevo curso. Yo creo que para septiembre va a salir un nuevo curso, sobre todo en temas de Google Ads y de Google Analytics, sobre todo que fue la migración de Google Analytics 4, entonces para entenderlo un poquito más. Pero ya estaré pues poniendo publicidad, que es lo que se me da, para que puedan inscribirse a ese curso. Súper bien. Los contactos de Alberto, tanto su correo como sus redes sociales, están en la descripción de este episodio que estás escuchando, bien sea que estás en una plataforma de podcast o que estás en YouTube. Alberto, quién eres y lo que haces engrandece la comunicación, y te agradezco mucho por eso. No, muchas gracias a ti, Germán. Una plática bien interesante y ojalá se repita. Así es. Pues si la tecnología sigue como va, vamos a tener que regresar para hacer un update. Exactamente. Alberto, gracias totales, hermano. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bye. Pues amigos, entren en la descripción de este episodio para que consigan los links que te van a conectar con Alberto Miranda y puedas hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras escuchaste esta conversación, porque estoy 100% seguro que te surgieron dudas, preguntas, quieres saber un poco más, bien conectado con lo que tú haces, con tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa, y pues ya escuchaste, Alberto está abierto para recibir un correo electrónico o recibir un mensaje por sus redes sociales y ponerse en contacto con él y hacerle tú esa pregunta directamente. Gracias por acompañarnos en este episodio, y lo que más deseo es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar los resultados de tu comunicación, porque hoy lo que hablamos es cómo hacer que la comunicación que tú tienes con tus potenciales clientes, con tu audiencia, con la gente que puede estar necesitando tu producto o tu servicio, sea mejor y sea más eficiente. Ya sabes, no importa tu profesión, no importa tu oficio, no importa el rol que juegas en la organización, no importa tu edad, no importa tu género. Tú puedes dar pasos para mejorar en tu comunicación a partir de hoy. Y si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio, porque también creo que se te pudieron haber ocurrido algunos nombres, oye, qué bueno que fulanito o qué bueno que fulanita escuchara este episodio para que sus campañas tengan mejores resultados, o porque es un marketero, o porque es un trafficker, o porque es un copywriter,
Pues mira, qué bonito regalo cuando uno recibe un mensaje que dice, oye, escuché este episodio de podcast, me acordé de ti y aquí te lo mando. Eso uno lo aprecia mucho. Así que envíaselo ahora mismo, anda allí a las opciones de compartir en la plataforma donde estás, mándale un mensajito así bien enganchante, bien bonito y dile que te acordaste de él o de ella. Y si quieres hablar conmigo, escríbeme en YouTube, en los comentarios de este episodio o en Spotify y por allí te respondo. En Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Tú quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O mejor aún, ¿tú quieres que tus potenciales clientes sepan que existes y que tienes un producto o un servicio que resuelve sus problemas? Anda a la descripción de este episodio, haz clic en la palabra conversemos y agenda una cita conmigo y conversemos. Veamos cuáles son las posibilidades que tienes, que estoy seguro que son muchas, para que mejore tu comunicación y mejoren tus resultados. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Óscar Osorio en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.